Bien, vamos a retomar entonces eh, con otro otro ejercicio. ejercicio. Solucionado el inconveniente de audio. Eh, Vamos a entonces a retomar la grabación con el ejercicio de la guía, el ejercicio 3, que dice, en la figura 3 se muestra un circuito de adaptación tipo L invertida realizado con un inductor y un capacitor. Ambos elementos reactivos presentan pérdidas. Bueno, acá tengo el inductor y el capacitor. Ambos elementos tienen pérdida. La bobina tiene un Q libre de 100 y el capacitor tiene una resistencia equivalente serie de 1 ohm. Bien, en el circuito original no están representadas las pérdidas, por lo tanto hago un circuito, ¿eh? Hago el circuito del adaptador, donde pongo la bobina L con su R de pérdida en paralelo y el capacitor con su R equivalente serie, que es la R de pérdida, puesto en serie, porque así fue dado en el ejercicio, y la RL de 100 ohm. Bien, entonces voy a agregar acá que esta R es de 100 ohm y esta R que tengo acá es de 1 ohm. Bien. Esos son los datos del enunciado. Eh, el salto de impedancia, ¿sí? Va a ser n, va a ser n cuadrado, va a ser eh, RG sobre RL. Y eso es 0,1, porque es 10 sobre 100. Bien, eh, el Q libre de la bobina se define como R de pérdida de la bobina sobre XL y el Q libre del capacitor se define aquí como la X del capacitor sobre la resistencia equivalente serie del capacitor. Bien, como verán, en este caso no tengo ni el Q libre ni L, perdón, el Q libre lo tengo, no tengo ni RPB ni L, ninguno de los dos valores. Y acá no tengo ni XC ni el Q libre del capacitor. Por lo tanto, es complicado, se hace complicado resolver el circuito, por lo cual lo primero que tenemos que hacer para resolver esto, entonces vamos a tener que considerar en primera instancia, porque, digamos, fíjense, es una red L, ¿no? En la red L lo único que podemos hacer es el salto de impedancia, porque hay dos elementos reactivos, ¿no? Ahora, encontrar los valores de L y C, ¿sí? Y tener el salto de impedancia correspondiente, nos están faltando datos, ¿eh? Eh, para poder hacer ese salto de impedancia. Entonces, vamos a resolver iterando. La resolución que vamos a hacer es iterando. Se resuelve
por aproximaciones sucesivas. Acá estoy dando un camino práctico, ¿eh? No quiere decir que sea la única forma, pero es la única forma que vamos a evaluar en esta resolución. Bien, entonces vamos a plantear el circuito sin pérdidas. O sea que voy a tener el inductor sin pérdidas, el capacitor sin pérdidas y la RL. Bien, este es mi circuito. C, L y RL que vale 100 ohms. Desde acá se tiene que ver RG. O sea, desde acá tengo que ver 10 ohms. Muy bien. Entre el capacitor y el resistor RL vamos a tener un Q de matching que lo vamos a encontrar transformando el circuito al equivalente serie. Bien, entonces este va a ser el capacitor prima, la bobina sigue siendo la misma y el resistor que pongo acá va a ser R prima L y como desde acá tengo que ver 10 ohms, R prima L vale 10 ohms. Bien, y ahora, por la teoría que hemos visto, ¿sí? Podemos plantear que el Q de matching es igual a RL sobre R'L menos 1 raíz cuadrada. Ese va a ser nuestro Q de matching, que lo podemos calcular porque tenemos los dos valores. Entonces procedo a hacer ese cálculo. Bien, entonces decimos que el Q de matching va a ser 100 dividido 10 menos 1 raíz cuadrada. Y esto me da 3. Bien, entonces ya encontré un Q de matching y por supuesto que si este circuito es el 1 y este circuito es el 2, yo puedo decir que en en el circuito 1, Q de matching es igual a RL sobre XC. Por lo tanto, XC va a ser 100 ohm sobre 3. En el 2, yo digo que el Q de matching es igual a XC' sobre R'L. Y por supuesto que también es igual a XL sobre R'L. Bueno, y ya con ese Q de matching puedo sacar, ¿sí? Este Q de matching lo voy a llamar Q de matching 1, porque corresponde a la primera iteración.
Es la primera aproximación del valor de Q de matching. Este es el Q de matching 1, entonces, y esta va a ser XC1, y esta es R'1, XC1, XL1 y R'L1. Vamos a ponerlo bien. Entonces, esto corresponde a la primera iteración. En la primera iteración, suponiendo que los elementos no tienen pérdida, ¿sí? Me encuentro con este circuito. Esto quedaría resuelto ya porque teniendo la frecuencia y los valores de las reactancias, yo ya podría calcular los componentes. ¿Sí? Ya tendría L y C y el problema termina. Pero ¿qué pasa? Eso sería si no tiene pérdida. Como tiene pérdidas, no puedo hacer eso. Bien, entonces, ahora, ¿sí? Puedo decir lo siguiente, ¿sí? Puedo decir que en este circuito puedo poner, puedo calcular XL, lo voy a llamar XL1, XL1, fíjense que va a ser R'L1 por el Q de matching, ¿sí? XL1 va a ser 3 por 10, o sea, 30 ohms, porque R'L vale 10 ohms y el Q de matching vale 3, ¿eh? Entonces tengo 30 ohms. J, 30. Bien. Acá le voy a poner la R de pérdida a la bobina, se la voy a poner en serie. ¿Por qué? Bueno, después vamos a ver que va a ser más cómodo hacerlo de esa forma. Desde acá tendría que ver 10 ohms. ¿Cuánto vale RPB1? RPB1 va a ser igual a XL1 sobre el Q libre de la bobina. Y eso me va a dar 0,3 ohms. Fíjense que los números son redondos y no voy a perder mucho tiempo abriendo la calculadora para hacer cuentas simples. Bien, ahí tengo el circuito de la bobina. Ahora voy a poner el capacitor, ¿sí? Este capacitor que calculé acá es un capacitor de 33,3 periódicos. ¿Sí? XC es 33,33 ohms. XC 1, XC1. RL es siempre la misma. RL se mantiene inalterable. Bien, eh, entonces puedo decir que el Q libre del capacitor, el Q libre 1, ¿eh? Este Q libre es siempre el mismo porque es 100. Va a ser, como está en serie, va a ser XC1 sobre la R, equivalente serie, que está determinada y vale un ohm. Esto es un valor fijo. Este valor es fijo. Bien, entonces el Q libre 1 va a ser igual a 30. Perdón, 33, 33,33 ohm sobre 1. Y entonces el Q libre 1 me da 33,33. Bien, entonces pongo el capacitor acá, ahora, con su resistencia de 1 ohm, su capacidad, y acá pongo
R. Esto es un ohm y esto sería 30 menos J30. Este es C1, X C1. Bien, dicho esto, ya tenemos un primer circuito, ¿eh? Ya tenemos un primer circuito. Entonces, vamos a la segunda iteración. Fíjense que pasamos de este circuito que no tenía pérdidas ya a un circuito con pérdidas. ¿Mm? Bien. Eh, entonces, acá la resistencia que puse es en serie. ¿No? Eso tengámoslo claro, que está en serie, la de la bobina. La podía haber puesto en paralelo también. Si la hubiera querido poner en paralelo, entonces hubiera multiplicado por el Q libre, ¿sí? Y sería una resistencia en paralelo de 3000 ohms. ¿Mm? Bien, entonces lo mismo que hice antes, fíjense que de este circuito, de este 1, evolucioné hacia el 2. ¿Eh? Entonces, este ahora va a ser, digamos, el 1'. Bueno, acá los subíndices, este, no es fácil seguirles un hilo, pero digo, bueno, ahora tendría este circuito. ¿Eh? Y lo quiero convertir a un circuito, digamos, serie. O sea que estos elementos que tengo acá, ¿sí? Los quiero convertir, ¿sí? Los quiero convertir en el circuito 2. ¿Eh? El circuito 2 lo voy a hacer ahora. O sea, el circuito 2, la idea es que sea el inductor con su R de pérdida en serie, ¿sí? Y después el capacitor que pongo acá va a estar así. Y acá voy a tener R', L. ¿Qué le pusimos acá? R', L', 1. Bueno, esta era R', L', 1. R', L', 1. Lo vamos a poner acá. R', L', 1. El uno es por la primera iteración. ¿Sí? Bien, ahora como estamos en la segunda iteración, ¿sí? En la segunda iteración van a ir con subíndice 2. ¿Sí? Esta va a ser R', L', 2. Esto sigue siendo XL1, esto sigue siendo R de pérdida de la bobina serie 1. Y este capacitor ahora, este capacitor es C'. C' con una resistencia en serie de pérdida. C', C', yo lo tenía, ¿eh? Y lo tengo acá. Es la misma reactancia que la bobina. XC'1 es lo mismo que XL1. O sea que vale 30 ohms. O sea que este es 30 ohms. ¿Sí? Si ese es 30 ohms, la bobina, perdón, la bobina no, J30 ohms, este es C'1 de la primera iteración. Y esta R ahora, R, E, S, R, ¿sí? Prima va a ser igual, o sea, el Q libre del capacitor era
XC prima, perdón, XC1, no prima, XC1 sobre 1. O XC prima 1 sobre R E S R 1. O sea, acá tiene que estar el Q libre del capacitor, el Q libre 1. ¿Queda claro? Lo mismo que acá. Acá también tengo el Q libre 1, acá voy a tener el Q libre 1. Por lo tanto, esta resistencia R' ESR1 va a ser XC'1 sobre el Q libre que calculamos 1. O sea que va a ser 30 ohm sobre 33,33. Bueno, esa cuenta da 0,9 ohms. Y ese es el valor que le vamos a poner acá. Vamos a escribir un poquito más acá. Este era menos J30 ohm y este va a ser 0,9 ohm. Bien, y desde acá se tiene que ver 10 ohm. Por lo tanto, R'L2 ya no vale 10 ohm como R'L1. ¿eh? Va a valer 10 menos 0,9 menos 0,3. Este habíamos dicho que era 30. O sea que RL va a valer 10 menos 1,2. 8,8 ohm. Bien, entonces ahora va a salir un Q de matching 2. Ese Q de matching 2 va a ser RL sobre R'L2. Y es 100 ohm sobre 8,8 ohm. Perdón, acá estoy como apurado y me estoy olvidando de cosas. Bien, entonces ahora sí, raíz de 100 sobre 8,8 menos 1. Lo calculamos. 100 dividido 8,8 menos 1 raíz cuadrada. Nos da 3,219. 3,219. Tomo varios decimales porque estoy iterando. 3,219. Bueno, y ahora opero de la misma forma que antes. ¿Sí? Opero de la misma manera que antes. ¿eh? Acá tengo el 1' y acá tengo el 2'. Bien, entonces yo sé que el Q de matching 2 en el circuito de arriba, ¿sí? En el circuito de arriba sería tendría la relación, digamos, entre XC
¿sí? Tendría la relación entre XC y RL. Bien, entonces venimos acá, ¿sí? Y sabemos que Q de matching, entonces, es XC sobre RL. Como RL lo tengo y Q de matching lo tengo, ¿sí? De ahí puedo obtener, XC, que va a ser XC2. XC2 va a ser igual a RL por QM2. Y esto nos va a dar eh, 100 por eh, RL100 por el Q de matching. ¿Sí? Acá me parece que tengo una... Acá está esto mal, esto, porque el circuito están en paralelo. Esto es RL sobre XC. XC2, ¿no? De la segunda iteración. Bien, entonces esto no es así, sino que esto es entonces RL sobre el Q de matching 2. Y esto nos da 100 sobre 3,219 ohms. Bien, y eso por calculadora, 31,06. Bien, y también esto del circuito 1', en el circuito 2', en el circuito 2', que sería este, ahí puedo decir que eh, acá, eh, el Q de matching 2 sería igual a XL2, ¿eh? XL2 sobre R'L2. Y lo que no tengo es XL2. Y es lo que voy a sacar ahora. XL2 de la segunda iteración va a ser igual al Q de matching 2 por R'L2. O sea que va a ser 3,219 por 8,8 ohms. 3,219 por 8,8 ohms. 28,327.
28,8. Bueno, ahora puedo calcular el Q libre del capacitor. El Q libre del capacitor, Q libre 2 va a ser XC2 sobre 1 ohm, ponerlo así. La EECR siempre vale 1 ohm, o sea que esto es 31,06 dividido 1. Bien, entonces ya estoy en condiciones de hacer un circuito 3 y podría decir de la misma forma que la R de pérdida 2 de la bobina, o sea, yo sé que el Q libre QOL, el Q libre de la bobina está fijo, es 100, eso no va cambiando, o sea, va cambiando L y va cambiando RPB para mantener el mismo Q libre. Sería XL 2 sobre R de pérdida de la bobina 2 en serie. Eso tiene que dar 100. Por lo tanto, esa R de pérdida de la bobina 2 en serie va a ser la XL2 sobre 100. Esto me dice entonces que la R de pérdida de la bobina de la segunda iteración en serie es 0,283 ohms. Y ahora hago el circuito, el circuito con los valores obtenidos, ¿eh? Para lo que sería la tercera iteración. Bien, esto parece muy largo, pero ahora van a ver que ya seguramente esto converge, ¿eh? Converge rápido esto. J 28,327 con una R en serie de 0,283. Un ohm, y acá va 31,06 menos J 31,06 y acá va una RL de 100 ohm. Esta es XL de la segunda iteración. Esta es RPB de la bobina de la segunda iteración en serie. Esta es R equivalente serie del capacitor, que vale siempre lo mismo. Y esta es XC de la segunda iteración. Este lo pongo en azul ahora. O sea, en rojo pongo lo que calculé. 28,327. 0,283. Ohm, y este también lo calculo. Menos J
21,06. Bien, lo que está en rojo es lo que calculé, lo que está en azul es lo que se mantiene inalterable. Y desde acá se tienen que ver 10 ohms. Bien, para la tercera iteración pasamos, este sería circuito tipo 1, pero como resultado de la segunda iteración voy a pasar al circuito tipo 2. Circuito tipo 2, donde todos los componentes están en serie. El tipo 2 es algo que se me ocurrió decir a mí. Acá va a ir XC' de la segunda iteración, con una R de pérdida, R', ESR2, que no la calculé todavía, y acá va a ir una R' L3. ¿Eh? Esta, digamos, antes era la 2, ¿sí? Ahora la 3. Acá era la 1, acá la 2 y acá la 3. Bien, entonces, con los resultados de la segunda iteración, calculo la R'L3. ¿Sí? Esto era 0,28. Lo único que me interesa acá son los valores resistivos. 0,28, 283. Vamos a poner 0,283. Y ahora tengo que calcular esta. Y para esta la calculo a partir del Q libre. ¿Eh? Eh, la XC'2 era igual a la de la bobina. Lo tengo acá. O sea, del circuito 2 saco esto, pero también sé que el QM2 también es igual a XC2' sobre R'L2. Esto implica, entonces, que ya lo vimos siempre, que XL2 es igual a XC'2. ¿Eh? La R siempre es igual, la XL siempre va a ser igual a la del capacitor primo. Entonces esto era 28,327. Este es menos J, 28, menos J, 28,327. Este es J, 28,237. O sea que cuando pasan al modelo serie, obviamente para que resuenen tienen que tener el mismo valor, no queda otro. Y ahora calculamos este valor. ¿Eh? La R' ESR2, esa es igual a el Q libre del capacitor, el Q libre 2 del capacitor. ¿Sí? O sea, estos dos componentes tienen que tener un QC2, ¿sí? Que está dado por XC'2 y la R' ESR2. Por lo tanto, va a ser igual a 28,327
0,327 dividido el Q libre que nos dio eh, el Q libre del capacitor, 31,06. Dividido 21,06. 0,91 ohm. Bien, entonces R'L, R'L va a ser igual a los 10 ohm que tengo que ver acá, menos estas dos, perdón, estas dos, esta y esta. O sea, los 10 ohm que tengo que ver acá van a ser la suma de las tres R. Por lo tanto, 0,283 más 0,91, 0,283 más 0,91 me da 1,193. O sea que esto más 10 me da 8,807. Bien, 8,807. O sea que R'L antes era 8,8 y ahora es 8,807. ¿Está bien? O sea que difiere acá con, digamos, nada. Por lo tanto, ya alcanzamos convergencia. Se alcanzó convergencia. Se alcanzó convergencia en la segunda iteración. En la tercera iteración. Bien, alcanzamos convergencia en la tercera iteración. O sea que el circuito, digamos, es el mismo que teníamos de antes. ¿Eh? Eh, Fíjense que al poner los valores que obtuve antes, ya para la tercera iteración no es necesario. O sea que en realidad la convergencia se alcanzó en la segunda iteración. Porque en la tercera no hago ningún cálculo. En la segunda iteración, porque la tercera no la estoy llevando a cabo. ¿Eh? Ya me doy cuenta que RL se mantiene prácticamente igual, entonces esta iteración ya no la hago. Y ya el circuito lo tengo. ¿Eh? El circuito podría ser este, ¿sí? O, digamos, podría ser así. Esta es 28,237. Le voy a poner la R en paralelo. La R en paralelo es 2823,7 ohm. Y después el capacitor es un capacitor de, digamos, con un ohm en serie y una reactancia de eh, vamos, acá, 3106.
Y pum, perfecto. Y desde acá se tienen que ver 10. Bien, entonces ya el problema está resuelto. Hay que calcular L. L va a ser XL sobre omega cero, o sea, 28,237 sobre, esto está, F0 era 100 MHz, 2pi por 100 por 10 a la sexta radianes por segundo. Bien, entonces calculamos esta L, 28,237 dividido 2 dividido pi, dividido 100 por e a la sexta, y me da 44,94 nanos. 44,94 nanos. Y calculo C. C va a ser 1 sobre 2pi F0 XC. Bien, y el resultado de esto será 2 por pi por 100 por e a la sexta por 31,06. Todo eso da así, y su inversa nos da 51,24 picofaradios. 51,24 picofaradios. Bien, entonces esta es mi bobina, ¿eh? Para que tenga un Q libre de 100, va a ser así, va a tener esta R en paralelo, y acá tengo mi capacitor, ¿eh? Que tendrá una resistencia en serie de 1 ohm. Voy a simular, acá tengo el circuito, RG es 10 ohm, L, lo que calculé recién, 44,94 nano, 44,94, verifico, sí, y 51,24 pico el capacitor. 51,24 pico el capacitor. La resistencia esta ya está con 1 ohm, la carga en 100, y falta la R de pérdida de la bobina, que era 2823,7. 2823,7. Pongo todos los decimales para que aproxime bien la simulación. Voy a simular, voy a barrer entre 10 y 1 giga, ¿no? Pues
Esto trabaja a 100 MHz. Y tengo que poner acá un valor de tensión, ¿sí? Por ahora, como no voy a calcular ninguna potencia, voy a poner un volt. Bien, simplemente quiero ver que haya resonancia. Bien, ahí terminó la simulación. Vamos a tomar una tensión acá. Bien, y ahí tenemos la resonancia en 100 megas. Después la vamos a analizar bien, ¿no? Podemos mirar acá también. Ahí vemos un pozo. Y podemos ver la transferencia, ¿no? Podemos ver la transferencia, esta tensión dividido la tensión del generador. Bien, entonces vamos a hacer la, el cociente de G3. Bien, y ahí voy a tener la transferencia. La expresión ti, 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 ti. Ahí está. Esta la voy a borrar. Y acá tengo la transferencia, ¿no? La transferencia, bueno, es el mismo gráfico que vi al principio. Es un pasabajos, ¿no? Es una red pasabajo. Se comporta como un divisor resistivo, ¿sí? Hasta los 10 megas más o menos. Y ahí ya empieza a actuar, digamos, el circuito resonante, ¿eh? Más o menos una década antes y una década después. Bueno, también que cae abruptamente. Cae abruptamente porque, claro, si es una red pasabajos, ¿eh? Es una red pasabajos, pero tiene dos elementos reactivos. La red es pasabajo y tiene dos elementos reactivos, entonces tiene dos ceros en el infinito. ¿Mm? O sea, cuando omega tiende a infinito, se abre este inductor y al mismo tiempo se cierra este capacitor. ¿Está claro? Entonces, estos dos ponen dos ceros en el infinito, ¿eh? Así que ahí es donde vemos que empieza a caer la respuesta abruptamente, ¿no? Mientras que de este lado no hay ningún cero, ¿no? Y se mantiene constante. Y acá obviamente tenemos los polos complejos conjugados de este, la red resonante. Bien, entonces estamos bien. Vamos a ver ahora, calcule el Q del circuito resultante. Bien, el Q del circuito resultante yo lo podría calcular, digamos, con la expresión F0 sobre B si fuera un pasabanda. Como no es un pasabanda, es un pasabajo, ¿sí? Lo voy a tener que calcular por balance energético, digamos, ¿no? No habría otra posibilidad. Entonces, lo que podemos hacer es calcular
toda la reactancia, digamos, podemos, podemos tomar la reactancia inductiva, ¿sí? Y dividirlo por todas las R que hay en el circuito. Lo podemos ver bien acá. Entonces, eh, punto 2 sería cálculo de Q. Bien, el Q del circuito, ¿sí? Va a ser, por definición, potencia reactiva, la que intercambian los elementos reactivos respecto de la potencia que disipan los componentes eh, resistivos, ¿no? O sea, pongo potencia activa, que es la que se disipa. Bien, y eso sabemos que finalmente, ¿no? Finalmente termina resultando en este circuito, ¿sí? En este circuito, bueno, tomo la, la reactancia inductiva, podría tomar cualquiera de las dos, pues son las dos iguales, 28,2, perdón, 327 sobre todas las resistencias que tengo, que son 10 ohms, más la RG que está acá, ¿no? O sea, para hacer este cálculo, vamos a hacerlo acá, vamos a tomar el circuito, ¿sí? Y lo vamos a poner aquí. Sería este. Esta R era 8,8 porque es la 2. La 3 ya no la llegamos a calcular porque no tenía sentido. Y esta era 0,9 ohms. Bien, creo que con eso tenemos todo. Cero coma noventa y uno. Bien, y acá vamos a agregar la RG y el generador. DG. Bien, entonces el Q del circuito esta vale 10, ¿sí? El Q del circuito va a ser Q dividido, perdón, 28,2, 28,327
ohm dividido la suma de todo lo que tengo acá. 10 más 0,283 más 0,91 más 8,8. Y esta cuenta no es necesario hacerla porque ya sabemos que va a dar 20. O sea que sería, porque todo esto me tiene que dar 10, más 10 que tengo acá son 20. 28,327 sobre 20. Ohm sobre ohm. Y entonces el Q que va a tener que va a presentar este circuito, ¿sí? Va a ser 28 dividido 2,8 dividido 2, 1,41 más o menos, aproximadamente. 1,41,6. ¿Está bien? Lo sacamos por cálculo energético, digamos, porque no es un pasabanda, no puedo hacer F0 sobre Q, de hecho no es un dato que esté presente. ¿Mm? No es un dato que esté presente en el problema. Solamente está F0. ¿Está bien? Igualmente no sabemos que no podemos hacer un ajuste de Q. Es solamente un salto de impedancia. Y el circuito va a tener un Q muy bajo. Bien. Eh, calcular la potencia entregada por la fuente, creo que decía, o algo así. Calcule la potencia entregada por la fuente. Bueno, como dato tenemos la potencia disponible del generador. Como dato tenemos la potencia disponible del generador. Bueno, acá no hay mucho para ver, digamos. Eh, Esto sería el punto 3. Potencia entregada por el generador. Bueno, lo que vamos a hacer, si la potencia del generador es 10 nanowatts, dato, y el circuito está adaptado, el circuito está adaptado, entonces la potencia que entrega el generador va a ser 20 nanowatts. ¿Está bien? Porque 10 se disipan en digamos, se disipan en lo que sería la carga. La carga, digamos, es todo lo que se ve para allá resistivo, que son las tres resistencias, son, digamos, 10 ohm. Entonces está adaptado, a 100 megas está adaptado, y se consume lo mismo, se disipa lo mismo en RG que en todo esto, ¿no? Entonces tiene que dar 20 nanowatts. No hay otra posibilidad, ¿no? O sea que lo que estoy diciendo es que el conjunto RG y las otras tres resistencias, desde el punto de vista resistivo, hacia allá tengo 10 ohm y acá tengo 10 ohm. Sobre 10 ohm se consumen 10 nanos, o sea que va a haber 10 nanowatts acá y 10 nanowatts acá. En la carga, por supuesto, no va a haber 10 nanowatts, se va a perder potencia, se pierde potencia en la bobina, en la R de pérdida de la bobina y en la
la R equivalente serie del capacitor. Bien, eso ahora lo podemos calcular, ¿sí? Vamos a calcular el factor de pérdida de inserción, ¿no? No sé si lo pide, pero si no lo calculamos igual porque es una buena. Calcule la potencia entregada por la fuente. Bueno, vamos a calcular eso. Acá. Y, perfecto. Bien, a veces esta aplicación tiene sus fallitas. Bien, entonces el Q es 1,416. El Q libre de la bobina es 100. Y el Q libre del capacitor era 31,05, si no me equivoco. Tenemos por acá. 31,06. Bien, 31,06. Entonces, el factor de pérdida de las pérdidas de inserción de este adaptador es 1 menos el Q sobre el Q libre. ¿Sobre qué Q libre? El de la bobina. Menos 1 sobre el Q libre. ¿Qué otro Q libre? El del capacitor. Y todo eso al cuadrado. Bien, entonces ahora calculo 100 inversa menos 31,06 inversa, me da esto, y 1 a esto, bueno, es como sumarle 1 más 1 me da 0,97. Me parece que había leído esto mal ahí. Eh, no, ya sé cuál es el moquito, acá, ahora sí, faltaba esto. Bien, cálculo de vuelta, entonces hago eh, 100 inversa por 1,416 menos 21,06 inversa por, bueno, esto se va a complicar con esta calculadora. No me gusta esta calculadora para estos cálculos, voy a usar otra. Voy a usar otra, que es esta. Entonces, la voy a encender y voy a calcular. Entonces tengo 100 versa y 1,416 el Q, 1,416. Ahí tengo el cociente. Ahora hago 1,416 y el Q libre del capacitor que era 31,06 divido. Ahí tengo esos dos cocientes. Esos dos cocientes se suman
y se restan de 1. 0,94. Mm. Ah, porque falta el cuadrado. Ahora sí. Bueno, entonces volvemos por acá. Más 0,94 y ahora elevo al cuadrado. 0,8974. Bueno, espero haber hecho bien la cuenta. Y la voy a hacer de vuelta por los dedos. 1. Y vamos a hacer 1,416. Vamos a hacer 100 dividido. Y después hago 1,416. 21,06 dividido. Bien, estos dos los sumo y esto lo resto. Y elevo al cuadrado. Ahí va. 0,884. Bien, 0,884. Entonces, la potencia que se va a disipar en RL, la potencia que se va a disipar en RL, acá, va a ser la potencia disponible del generador por el factor de pérdida de inserción. O sea que va a ser 10 nanowatts por 0,884. Pues me va a dar 8,84 nanowatts. Eso es lo que se disipa en RL. Bien. Eh, la potencia disponible del generador se calcula con el generador adaptado. O sea que yo tengo el generador con su RG de 10, ¿sí? Y la potencia disponible sobre la carga cuando está adaptado, si esta es la tensión del generador, yo sé que es igual a VG al cuadrado sobre 4 veces RG. Y esto es lo que me dicen que es igual a 10 nanowatts. Entonces, esa es la potencia disponible. Quiero saber cuál es la tensión del generador, porque así lo pongo en el SPICE y me fijo de que me dé, digamos, todo bien. Entonces, la tensión del generador va a ser 10 nanowatts por 4 por 10. RG vale 10, raíz cuadrada. Bien, hago esa cuentita. Esta cuenta la puedo hacer perfectamente con esta, bueno, la hago con esta. Eh, Vamos a hacerla con la de Windows, que es una cuenta fácil. Entonces, esto es 10 nanowatts, o sea que va 10 a la menos 9 por 4 por 10, y a eso ahora le hago la raíz cuadrada, o sea que lo elevo a la 0,5 y me da 632, 632,45 milivolts. 632,45 microvolts.
microvolt a la menos 6. Muy bien. Entonces vamos acá, 632,45 microvolt. 632,45 microvolt. Y pedimos una simulation. Bien. Y vamos a calcular ahora potencias directamente. Vamos a cambiar el eje. En el eje X voy a definir entre, vamos a poner 90 megas y 110 megas. En principio, si después necesito más, pues más chico. Bien, primero eso. Eh, en el eje X eh, vamos a poner lineal y vamos a ir vamos a ir hasta 30 nano, pero 30 nano. A ver qué pasa. Vamos. Bien, y acá vamos a sumar mediciones. Vamos a sumar mediciones de potencia. La potencia del generador, potencia, vamos a vemos, el Q es muy bajo, entonces vamos a poner de 10 megas. Podemos poner lineal. Vamos a poner en lineal. Bueno, sí, está bien. 10. Le vamos a poner 300. A ver qué pasa. Ahí me gusta. Bueno, entonces esto, la medición, la tengo que hacer a 100 megas, ¿no? Vamos a darle un poquito más menos de 200. Ahí está. Bien, entonces a 100 megas, vamos a ver qué dice la cosa. Bueno, estoy en 100 megas, ¿sí? Y la potencia es 20,17 nano. ¿Eh? 20,17 nano. Los 20 nanos los tengo, digamos, un poquito corrida la resonancia. ¿Eh? Tal vez hay que ajustar un poquito mejor los valores de L y C, pero digamos, obviamente que para lo que es un adaptador está perfecto. Bien. Potencia del generador. Vamos a ver la potencia en RL. Este simulador tiene la ventaja de que mide potencia directamente. Vamos a medir la potencia en RL, que es, porque así se llama. La potencia en RL3 la tenemos por acá. Eh,
Ahí está. La potencia en RL3 es 8,79. Nosotros habíamos calculado 8,8. Así que está bien. Y podemos ver lo que se pierde en las otras dos resistencias, ¿sí? Que son la R de pérdida de la bobina, RPB3, y la resistencia serie del capacitor, la SR. Esta. Bien, esos ya están en otra escala. O sea que tenemos 287 picowatt y 911 picowatt. En los otros dos a 100 megas. Estamos midiendo a 100 megas. Eh, incluso, si me permite cambiar, ¿no? 100 megas, lo más exacto posible es ahí. Ahí. Bien, ahí estamos bien cerquita de los 100 megas. Ahí tenemos el balance energético, ¿no? La potencia entregada por el generador, que sería esta, la verde, ¿eh? Se reparte entre la carga, tendríamos que poner, falta la caída en RG, la disipación en RG, lo vamos a poner también. Total, acá podemos poner todo. RG3, ahí está. Bien, entonces se lleva 10 nanos, ¿sí? Y después entre la carga RP de pérdida de la bobina más la resistencia en serie del capacitor, si sumamos, nos tiene que dar más o menos lo mismo que en la bobina, perdón, en RG. Vamos a hacerlo, vamos a sumar 8,8.8055 más 0,28466 más 0,907158. Bien, no da eso. 9,99. Prácticamente 10 nanowatts. ¿Eh? Prácticamente 10 nanowatts. O sea que bueno, ahí estamos comprobando el balance. Insisto, acá no hay medición de Q. No se mide el Q. Acá uno diría, esto es un pasabanda. No, no es un pasabanda. Ahí estoy viendo una parte de la transferencia nada más. Vamos a bloquear los cursores. Bien. Eh, no es así. La respuesta es esta. Y nosotros estamos viendo esta partecita, ¿no? ¿Eh? Pero esta partecita no es un pasabanda. ¿Eh? Es un pasabanda. Bien, y creo que nos faltaba algo más. Analizar la respuesta en frecuencia de la red. Bueno, analizar la respuesta en frecuencia de la red ya básicamente lo hicimos. Acá vemos que es pasa abajo. Acá se comporta como un divisor, este,
como un divisor de tensión, digamos, de alguna forma. Y, o sea, un divisor de tensión donde la carga vale 100 y el generador vale 10. O sea que es un divisor de tensión. ¿De qué manera? Sería 632 microvolt por 100 ohm, que es la carga, dividido 110, que es la suma de las dos resistencias. Nos tendría que dar 574 microvolt, que serían 0,574 milivolts. O sea, estaríamos diciendo esto, este valor. ¿Cuánto vale este valor? Bueno, 500, acá está, 574 micros. ¿Mm? O sea que se comporta como divisor resistivo hasta prácticamente 10 megas. A partir de los 10 megas empiezan a jugar los elementos reactivos, y modifican la curva de respuesta, transformándolo en un pasabajos. ¿Eh? Bien, con esto termino acá, corto acá la grabación. Creo que fue bastante claro el método, iterativo. Es la única manera, hay otras maneras, seguramente todos los problemas siempre admiten varias resoluciones, pero esto es un método práctico. ¿Eh? Hago de cuenta que no hay pérdidas, saco un primer modelo y a ese primer modelo le agrego las pérdidas. Y así voy iterando hasta que veo que hay un valor que converge. En este caso es la R'L, porque todo sale de R'L. ¿Mm? Si R'L se mantiene el Q de matching, se mantienen todos los valores de los componentes. Ahí terminó el problema. Y con dos, tres pasos ya lo resolvimos con expresiones simples y expresiones conocidas. ¿Eh? Tratar de resolverlo de otra forma, como una red, sacando la transferencia, igualando, bueno, todo eso seguramente se puede, pero primero que no es objetivo de la materia y segundo que no es práctico. Muy bien, entonces con esto doy por terminada esta parte de la guía. Habrá otros videos explicando otros temas.